Buenos días, gente. Pues estoy dejando Ohuilla, esta ciudad cuna del vudú. Es una mañana lluviosa. A la vista se ve que está bien nublado, adelante está lloviendo. Espera un recorrido húmedo a la ciudad de Cotonú. Paré aquí a ver un poco de la cultura vudú. Muy interesante el vudú, cada quien y sus creencias. Pero bueno, interesante el Ohuilla. Pues aquí a la mitad de la carretera tengo algo importante que decirles. ¡Bienvenidos a Benín! ¡Bienvenidos a Benín! Y estoy muy contento. Mi país número 13 y casi 14,000 kilómetros. Estoy muy contento. Entrar a Benín fue muy sencillo. La frontera estuvo facilísima. La frontera entre Benín y Togo es la misma oficina. Camina 5 metros y ya está en Benín. Aunque es una frontera grande, no hay lector de pasaporte, ni foto, ni huellas dactilares. Así que fue muy fácil, solo con una libreta anotan los datos de la visa, del pasaporte. Todo está bien, todo fue facilísimo. 5 minutitos en cada oficina migratoria. Así que bienvenidos a Benín. Y pues bien interesante la historia de Benín, como todos los países por los que he pasado. Una historia de esclavitud muy fuerte, pero aquí no la empezaron los europeos. Es muy interesante porque hubo dos reinos muy importantes en el centro de Benín. Y había el reino de Abomey, vagabundo, el reino de Abomey. Y cuando llegaron los portugueses, pues empezó la esclavitud europea. Después llegó Inglaterra y Francia, se empezaron a pelear los territorios. Expulsaron a los portugueses y a finales de 1800 hicieron la división geográfica de lo que ahora es Nigeria y Benín. Esa es la razón por la que Nigeria se habla inglés. Fue invadida por los ingleses y Benín fue invadido por los franceses y de ahí que se hable francés. Benín, su economía principal es la agricultura. Aquí vemos a la gente pues trabajando el tomate. Hay mucho sembradío de tomate y de cebolla, es lo que he visto hasta ahorita. Afortunadamente aquí sigue la moneda CFA, el franco africano, así que muy cómodo, no tuve que pasar con los cambistas. Las CFAs que me sobraron de Togo, pues lo voy a seguir usando aquí en Benín, muy cómodo. Benín, su tasa de analfabetismo es altísima, ¿no? Como el 60% de los benineses no van a la escuela. Es un país más pobre que Togo, que Ghana, pero pues igual muy interesante. Afortunadamente Benín no tuvo guerras civiles. Ha tenido varios golpes de estado, pues ahora es una democracia que está ahí bastante estable. En el norte, como tiene frontera con Níger, tiene problemas con los yihadistas. Y una de las cosas, algo bien interesante, es que es muy rico en música. Hay un cantante bien famoso que ya falleció de salsa, Gonas Pedro. Tiene unas canciones bien buenas de salsa para bailar. Espero que después de un año en África ya pueda ir a bailar salsa aquí en Benín. Así un poco de Benín. Y pues afortunadamente la carretera que une las dos capitales, desde Lomé a Cotonú, pues este tramo al menos tiene arcén, tiene acotamiento, entonces estoy muy contento, muy tranquilo, ¿no? De ir en el acotamiento. Ya vi algunos coches hechos mierda, o sea que también hay unos conductores bien malos. De aquí voy avanzando, me recomendaron un lugar para estar, se llama el Gran Popó. El Gran Popó. Así que muy contento, muy agradecido. Gracias, África. Gracias a toda la gente que sigue el proyecto Vagabundo del Mundo. Muy contento de estar aquí en Benín. Un gran sueño hecho realidad. Poder compartirlo con ustedes es muy gratificante. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la nourriture? Il y a riz, il y a deli, Avec poisson. un poisson, légumes, et sauce tomate. Salsa de tomate, carne de res, pescado con verduras. Pues un poco de pescado, arroz, pescado, Sauce tomate. salsa de tomate. Merci. ¿Cómo tu t'appelles? On m'appelle Faron Rachel. Faro. Maché. Et toi? Gustave. 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 Pues aquí disfrutando del atardecer en el Gran Popó al sur de Benín. Muy contento de estar aquí.
Pues bien raro, aquí en Benín hay una embarcación que se llama Tampico. ¡Qué raro! Y le pregunté a varias personas por qué el nombre de Tampico en la embarcación, pero ninguno supo decirme. La verdad es que se me hace bastante raro encontrar un nombre mexicano aquí en Benín, pero bueno, y pues para los que no sepan, Tampico es una ciudad y puerto al norte de México. Pues me sorprende que en un país tan pobre las carreteras tengan caseta de cobro, pero bueno, pues al menos tienen un carril para pasar las bicicletas, ¿no? En Togo había casetas de cobro en las carreteras y en una me dijeron que tenía que pagar. Los mandé a volar. Los mandé a volar porque el letrero solo decía de motos hasta camiones, ¿no? En ningún lado estaba especificado bicicletas. En fin, pues voy dirección Huilla, un centro ceremonial del vudú. Me dirijo para allá, me esperan 40 kilómetros. Una rodada leve, muy agradable. Pero bueno, pues mis primeros días en Benín. Ay, muy agradecido de estar en África. Que no se pierda la bonita costumbre de parar en los talleres africanos a reparar las pastillas de freno, a reparar las balatas y continuar camino. Primero esmerilan las piezas, le quitan lo que sobra de la balata. Y ahora la balata vieja de un coche, están cortando las piezas al tamaño y después las van a pegar. Y a diferencia de Costa de Marfil, aquí en Benín no las van a quemar, están usando un pegamento directo. Le pusieron un polvo activo, no sé qué sea. Están mezclando el pegamento con este polvo y ahora van a pegar la pastilla. Très efficiente. Para que adhiera bien el pegamento, los está apretando. Hoy vamos a esperar un ratito. Una técnica diferente a la de Costa de Marfil. En Costa de Marfil lo quemaban, aquí no, aquí ponen el pegamento directo y solo presión. Una técnica diferente en Benín. Pues algo muy contento del taller mecánico. Me rehabilitaron 8 balatas, 8 pastillas del freno por 3,000 cedis. Cuando las arreglé en Costa de Marfil, allá en Sassandra, me cobraron 2,000 por 2, o sea, bien caro. Y aquí fue pues, precio banda, precio africano, precio local, 3,000 cefas por 8 unidades. En Decathlon un par de balatas nuevas cuestan como 12, 15 dólares. Y aquí la rehabilitación de un par me costó $1.25, ¿no? Entonces duran menos, pero bueno, pues hay que adaptarse, hay que ser flexible a las circunstancias. Pues aquí en África no puedo encontrar ese tipo de balatas, así que pues muy contento ya de salir con 8 balatas nuevas. Pues este es el Foret Sacré de Kapese, o en Ouida, o el bosque sagrado del rey Kapese. Muy interesante, vamos a ver qué hay adentro. Pues es un lugar donde dicen que el rey se convierte en árboles para estar unidos a la naturaleza. Pues la escultura representa el linaje, el hijo baja hasta el padre. Que hay 18 generaciones de rey. Tolekba. Tolekba is a god of protection and god of fertility. Es el rey de la fertilidad. Los cuernos significan el poder. Es el mensajero del rey, por un lado, y por el otro lado está el rey. Tiene dos caras. Y para la cultura vudú, las personas más antiguas, las personas más viejas son las más sabias, ¿no? Entonces por eso hay unas representaciones de personas de más de 100 años donde se pueden pedir consejos de la vida. Es el oráculo, es la persona que puede ver el pasado y el presente y el futuro, puede adivinar cosas. Y el vudú pues cree en la reencarnación y por eso creen que el rey Kapele reencarnó en este árbol que les enseño. Pues está bien interesante, ¿no? La relación estrecha entre la naturaleza y la religión vudú. Y aquí en Benín es una religión muy aceptada, es muy interesante. This is the ascension symbol of Y aquí en Benín se puede practicar varias religiones. Este representa el catolicismo y este representa el vudú y el sincretismo religioso. No problems in Benin. Es el Gambeto, es el dios de la noche, el que cuida por las noches el pueblo. God of the rain. El dios de la lluvia.
Aquí vienen 41 mujeres vírgenes para hacer ofrenda, para bailar, para proteger al pueblo, a la aldea de Ohuilla. Y en el bosque hay muchos secretos, entonces el cazador sale por su presa, pero a veces la presa se convierte en pitón, lo que está representado en un pitón. Y este es el dios del trueno femenino, qué bonito. Está bastante peculiar el lugar. Templo del dios de la tierra. Dada Sotki. Here we have Roboros Remo. The lesson is the life is continuation to generation and to generation. La continuidad de la vida. La continuidad de la vida representa esa deidad. Pues estoy haciendo una caminata del centro de Ohuilla a la costa, a la línea costera, son 4 kilómetros y pues es una caminata casi obligada porque a donde voy es la puerta de no retorno, así como en Senegal está la isla Gore o en Cape Coast en Ghana, pues en Benín no es la excepción y también pues hubo muchísima esclavitud, todo lo que fue la costa oeste de África pues hubo mucha esclavitud. Este reinado africano que estaba en el norte de Benín pues capturaba a sus adversarios y luego los vendía o los cambiaba por armas a los portugueses, ¿no? Y en esta parte del recorrido hacia la puerta del no retorno, los esclavos tenían que pasar por este árbol, le tenían que dar 3 vueltas para así prometer que no regresarían nunca a África. Durísimo. Entonces este grupo fue el primero en tener armas de fuego y así sometían a sus contrincantes para venderles los esclavos primero a Portugal y luego a Inglaterra y a Francia, ¿no? Entonces no sé, el tema de la esclavitud siempre me ha sido un tema pues, muy fuerte, muy interesante. Hay muchos africanos haciendo este recorrido porque sus ancestros también fueron esclavizados, ¿no? Entonces pues estoy haciendo esta caminata. Pues, miles de esclavos capturados por la tribu africana y vendidos a los europeos cruzaron por esta puerta de no retorno y después fueron embarcados ahí en el Golfo de Guinea, que está al frente, y después ya fueron llevados al continente americano. Pues este es el templo de los pitones, es un centro ceremonial del vudú, pero yo decidí no entrar porque tienen ahí las serpientes, tienen unos pitones y los ponen en el cuello, se los ponen a los turistas, es como un circo, ¿no? Yo decidí no entrar, pues ahí me conformo con ver las fotos, no me molesta no entrar, no me molesta no verlo. Pues estoy dejando Ohuilla, es una mañana húmeda. Aquí voy poco a poco a Cotonú, a la capital. Tengo una parada muy importante en Cotonú. Tengo que solicitar el visado de Nigeria, que he leído reseñas que luego es complicada. Pero bueno, pues ya estoy ahí juntando los papeles, son varios papeles. Así que hacia Cotonú.